Hola a todos, bienvenidos a Una Misión Podcast, Palabras de Vida, el espacio donde cada semana nos sumergimos en el mensaje del domingo del pastor Marcelo Juárez. Así es, Y esta semana, bueno, la verdad es que nos ha dejado con muchísima tela para cortar, sin duda. ¿verdad? Nos adentramos en la historia de Josué y el pueblo de Dios preparándose para entrar en la tierra prometida. Ajá. Un pasaje que a simple vista puede parecer, no sé, antiguo, ¿verdad? Lejano a nuestra realidad. Claro. Pero el pastor, como siempre, supo conectar con nuestras vidas Y sí, de una forma muy poderosa. totalmente. De hecho, yo creo que el mensaje de esta semana nos invita a reflexionar sobre nuestra propia tierra prometida. Exacto. No. ¿Cuáles son esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer para alcanzarlas? Y para eso, el pastor Marcelo nos dio una clave. Ajá. La santidad. Santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, Amén. dijo, citando el libro de Josué. Buenísimo. Pero claro, aquí surge la pregunta del millón. ¿Qué significa realmente santificarse en el mundo actual? Esa es la pregunta, ¿no? Es como, ¿qué me estás pidiendo? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el pastor lo explicó como apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios, Ajá. lo que nos aleja de Él. Pero va más allá de simplemente dejar de hacer cosas malas. Implica una transformación interna, un deseo genuino de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para ilustrar esto, utilizo una historia que me encanta, Sí. la del cruce del Jordán. Ah, buenísima. El pueblo de Dios, guiado por Josué, tenía que confiar plenamente en Dios para atravesar el río, Ajá, que estaba desbordado. claro. ¿No te parece una metáfora increíble de los desafíos que enfrentamos en la vida? Totalmente. Yo creo que todos nos podemos identificar con eso. Claro. A veces nos encontramos frente a situaciones que nos parecen imposibles de superar. Sí. Pero este mensaje nos recuerda que así como Dios abrió las aguas del Jordán para su pueblo, Él también puede abrir caminos para nosotros, Claro. por más difíciles que parezcan las circunstancias. Pero, y aquí viene un punto importante, el pastor enfatizó la importancia de seguir la guía de Dios, Ah, de no intentar cruzar el río por nuestra cuenta. claro. Recordemos que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, iba delante del pueblo, Exacto. marcándoles el camino. Y eso me lleva a pensar en nuestra propia vida, ¿no? Mm. ¿Estamos realmente buscando la dirección de Dios en nuestras decisiones? Ajá. ¿O estamos intentando abrirnos camino a la fuerza, sin tener en cuenta su voluntad? Sí, A veces nos olvidamos de que Dios siempre va delante de nosotros, claro, guiándonos, protegiéndonos. es cierto. Y si queremos experimentar esas maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, necesitamos estar alineados con Él, Sí, caminar en santidad y seguir su guía. exactamente. Y aquí es donde entra en juego nuestra responsabilidad. No basta con escuchar el mensaje del domingo. Hay que ponerlo en práctica. Claro. Debemos preguntarnos, ¿qué Jordán tengo que cruzar en mi vida? Ajá. ¿Qué obstáculos me impiden avanzar hacia la tierra prometida que Dios tiene para mí? Es una gran pregunta. Y creo que la respuesta para cada uno de nosotros va a ser diferente, Sí, claro. ¿verdad? Pero lo importante es que tengamos la actitud correcta, fe en Dios, obediencia a su palabra y un corazón dispuesto a ser transformado. Totalmente de acuerdo. Y recordemos que no estamos solos en este proceso. El pastor Marcelo destacó la importancia de la comunidad, Sí. de la iglesia, como un espacio donde podemos apoyarnos, animarnos y crecer juntos en la fe. A mí me encantó esa frase que dijo. Dijo, cuando la iglesia avanza, nuestra vida personal también avanza. Buenísimo. Es como que el crecimiento de la comunidad nos impulsa a crecer individualmente. Sin duda es como una sinergia espiritual. Y hablando de la iglesia, el pastor nos recordó que estamos a punto de entrar en una nueva etapa, ¿Y sí? un nuevo tiempo de bendición. Pero para experimentarlo plenamente necesitamos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos para esa nueva etapa? La respuesta, según el pastor, es la santidad. Es como si nos estuviera diciendo, pónganse el uniforme de batalla, límpiense las botas porque vamos a entrar en territorio de conquista. Me encanta esa imagen. ¿Verdad? Me gusta, me gusta. Pero también me pregunto, ¿qué significa ponerse el uniforme de batalla en la vida cotidiana? Es una buena pregunta. Quizás signifique estar más atentos a nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ser más intencionales en nuestra búsqueda de Dios, Claro. en nuestra obediencia a su palabra. Sí. Y también implica estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, que nos impide avanzar en santidad. Quizás sean hábitos, relaciones, actitudes, cosas que nos mantienen atados al pecado.
Y ahí es donde a veces nos cuesta, ¿no? Renunciar a lo que nos gusta, Ujú. a lo que nos hace sentir cómodos, aunque sepamos que no es lo mejor para nosotros. Claro, es una lucha constante, pero el pastor nos recordó que no estamos solos en esa batalla. Dios nos da la gracia, la fuerza para vencer la tentación y el deseo de vivir una vida que le agrade. Y no olvidemos que la santidad no es solo una cuestión de evitar el pecado, Ajá. sino también de buscar la presencia de Dios, de cultivar una relación íntima con Él, de permitir que su Espíritu Santo nos transforme desde adentro. Esa es la clave. La santidad no se trata de un conjunto de reglas, sino de una transformación del corazón. Es un proceso continuo de acercarnos más a Dios, de parecernos más a Jesús. Y en ese proceso el ejemplo de Josué nos anima. No, él era un hombre de fe, obediente a Dios, dispuesto a enfrentar cualquier desafío para cumplir con su propósito. Sí, y al final Dios le dio la victoria. Le permitió entrar en la tierra prometida y disfrutar de las bendiciones que le tenía reservadas. Y eso nos da esperanza, porque nos recuerda que Dios también tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros. Sí. Un plan perfecto para nuestras vidas. Pero para alcanzar esa tierra prometida, necesitamos estar dispuestos a seguir a Dios con todo nuestro corazón, a confiar en Él incluso cuando no entendamos sus caminos. Y a vivir en santidad. A ser santos en medio de un mundo que a menudo nos invita a lo contrario. Exacto. Y aquí viene un punto que me impactó mucho del mensaje del pastor Marcelo, la importancia de la obediencia. Así. Él contó la historia de Josué antes de la conquista de Jericó, Ah, donde se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. un personaje que, según el pastor, no es otro que Jesús mismo, manifestándose en el Antiguo Testamento. Imagínate la sorpresa de Josué. De repente se encuentra frente al Hijo de Dios en carne y hueso. Y lo más interesante es que Jesús le pide que se quite el calzado porque está en tierra santa. ¿Qué nos enseña esto sobre la santidad? Primero, nos muestra que la santidad implica reconocer la presencia de Dios, su autoridad. Josué no duda en obedecer, en quitarse las sandalias como señal de respeto, de reverencia. Y también nos habla de la importancia de la humildad. Sí, Josué, a pesar de ser el líder del pueblo de Dios, se humilla ante Jesús, claro. reconociendo que la verdadera autoridad proviene de Él. Y esa humildad es esencial para vivir en santidad, porque la santidad no se trata de ser perfectos, sino de reconocer nuestra imperfección y depender de la gracia de Dios para transformarnos. Exacto. La santidad es un regalo de Dios, no algo que podamos lograr por nuestros propios méritos, pero al mismo tiempo implica un esfuerzo de nuestra parte, Sí, una disposición a obedecer, claro. a renunciar a nuestro egoísmo y a seguir la guía de Dios. Y esa obediencia, como bien dijo el pastor, nos lleva a la victoria. Dios ya le había dado la victoria a su pueblo en el mundo espiritual, incluso antes de que comenzaran la batalla, pero necesitaban obedecer, seguir sus instrucciones para poder experimentar esa victoria en el mundo físico. Es como si la obediencia fuera el puente que conecta la promesa de Dios con la realidad de nuestras vidas. Totalmente. Y esa es la invitación que nos hizo el pastor esta semana. Obedecer el llamado de Dios a la santidad, a vivir vidas que le agraden, para que Él pueda manifestar su poder y su gloria en nosotros. Y para cerrar esta primera parte de nuestro análisis, me gustaría destacar un punto que el pastor repitió varias veces. Es tiempo de ser santos, no es una opción. Es una necesidad para todo aquel que quiere ver la gloria de Dios, experimentar su bendición y ser parte de su plan. Amén. Es cierto, la santidad no es un lujo, es una necesidad vital para todo aquel que quiere vivir una vida plena, con propósito y en conexión con Dios. Y hablando de conexión con Dios, el pastor nos invitó a reflexionar sobre la importancia de su presencia en nuestras vidas. Sí, me encantó esa parte del mensaje donde habló del arca del pacto que iba delante del pueblo guiándolos en el desierto. Es una imagen tan poderosa de la presencia de Dios guiándonos a nosotros también, ¿no? Absolutamente, el arca del pacto no era simplemente un objeto religioso, era una representación tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y de la misma manera, Dios quiere estar presente en nuestras vidas, guiarnos, protegernos, darnos dirección. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos siguiendo la guía de Dios y no simplemente nuestros propios impulsos o deseos? A veces es difícil discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. ¿No te parece? Es cierto, a veces las cosas no son tan claras, pero el pastor nos recuerda que la clave está en buscar la voluntad de Dios en todo momento, en consultar con Él antes de tomar decisiones importantes, en leer su palabra, en orar. Y no solo eso, también en estar atentos a las circunstancias que nos rodean, a las personas que Dios pone en nuestro camino. Eso me recuerda a la historia de Josué cuando se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. No lo estaba buscando, pero Dios se manifestó de una manera inesperada, ¿no? Exactamente. Y ese encuentro transformó la perspectiva de Josué, le dio una nueva visión de la batalla que tenía por delante.
y una nueva comprensión de la santidad, ¿no? El hecho de que Jesús le pidiera a Josué que se quitara las sandalias porque estaba en tierra santa, nos habla de la reverencia y el respeto que debemos tener ante la presencia de Dios. Sin duda, y también nos habla de la necesidad de purificarnos, de limpiarnos de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y esa purificación, esa limpieza, no es algo que podamos lograr por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Exacto, el pastor Marcelo fue muy claro en este punto. Necesitamos la gracia de Dios, la sangre de Jesús para ser limpiados de todo pecado. No se trata de hacer méritos de ser buenos, sino de reconocer nuestra necesidad de Dios y pedirle que nos transforme. Es como si nos estuviera diciendo, traigan sus pecados a la cruz, entréguenlos a Jesús y Él se encargará de limpiarlos. Sí, y al hacerlo, al entregarle a Dios todo aquello que nos aleja de Él experimentamos una verdadera liberación, una paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Y esa paz nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, para cruzar nuestros propios Jordán con la seguridad de que Dios va delante de nosotros abriendo camino. Es cierto, y no olvidemos que la santidad no es un camino solitario. El pastor Marcelo también enfatizó la importancia de la comunidad de la iglesia como un espacio donde podemos apoyarnos, animarnos y crecer juntos en la fe. Me encantó esa frase que dijo. Cuando la iglesia avanza, nuestra vida personal también avanza. Es como si el crecimiento de la comunidad nos impulsara a crecer individualmente. Sin duda es como una sinergia espiritual. Y hablando de la iglesia, el pastor nos recordó que estamos a punto de entrar en una nueva etapa, un nuevo tiempo de bendición, pero para experimentarlo plenamente necesitamos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos para esa nueva etapa? La respuesta, según el pastor, es la santidad. Es como si nos estuviera diciendo, pónganse el uniforme de batalla, límpiense las botas porque vamos a entrar en territorio de conquista. Me gusta esa imagen, pero también me pregunto, ¿qué significa ponerse el uniforme de batalla en la vida cotidiana? Es una buena pregunta. Quizás signifique estar más atentos a nuestros pensamientos, palabras y acciones, ser más intencionales en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra obediencia a su palabra. Sí, y también implica estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, que nos impide avanzar en santidad. Quizás sean hábitos, relaciones, actitudes, cosas que nos mantienen atados al pecado. Y ahí es donde a veces nos cuesta, ¿no? Renunciar a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir cómodos, aunque sepamos que no es lo mejor para nosotros. Claro, es una lucha constante, pero el pastor nos recordó que no estamos solos en esa batalla. Dios nos da la gracia y la fuerza para vencer la tentación y el deseo de vivir una vida que le agrade. Y no olvidemos que la santidad no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino también de buscar la presencia de Dios, de cultivar una relación íntima con Él, de permitir que su Espíritu Santo nos transforme desde adentro. Esa es la clave. La santidad no se trata de un conjunto de reglas, sino de una transformación del corazón. Es un proceso continuo de acercarnos más a Dios, de parecernos más a Jesús. Y en ese proceso, Dios puede permitir que pasemos por pruebas y dificultades para fortalecernos y prepararnos para lo que Él tiene planeado para nosotros. Es cierto, a veces Dios nos lleva por caminos que no entendemos, que nos parecen difíciles o injustos, pero podemos confiar en que Él tiene un propósito en todo que está obrando para nuestro bien, incluso en medio del dolor. Y que nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo si nos mantenemos firmes en nuestra fe y nuestra obediencia a su palabra. Exactamente, recordemos que Dios no nos promete una vida fácil, pero sí nos promete que estará con nosotros en cada paso del camino, que nos dará la gracia para superar cualquier prueba y que al final nos llevará a la victoria. Y esa victoria no es solo para nosotros individualmente, sino también para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. El pastor Marcelo nos invitó a ser parte de la visión de la iglesia, a trabajar juntos para alcanzar a los perdidos y transformar nuestra comunidad. Es un llamado a la acción, a salir de nuestra comodidad y a ser las manos y los pies de Jesús en el mundo. Y para poder cumplir con esa misión, necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. El pastor Marcelo nos recordó que Dios nos ha dado su Espíritu para capacitarnos y guiarnos. El Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro intercesor. Él nos da la fuerza para vencer la tentación, la sabiduría para tomar las decisiones correctas y el amor para servir a los demás. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos reflejar el carácter de Cristo al mundo y ser testigos de su poder transformador. Esa es la esencia de la vida cristiana. Ser transformados a la imagen de Cristo y ser usados por Él para impactar al mundo. Y creo que eso es lo que el pastor Marcelo quería transmitirnos con su mensaje, que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero necesitamos estar dispuestos a dejar que Él nos transforme, a vivir en santidad, a ser obedientes a su palabra. Y a confiar en su guía, a seguir al arca del pacto que va delante de nosotros, abriéndonos camino hacia la tierra prometida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo a esa imagen del arca del pacto guiándonos, es realmente inspiradora, ¿no?
Nos recuerda que Dios no nos abandona a nuestra suerte, sino que va delante de nosotros preparándonos el camino. Y hablando de caminos, hay un detalle del mensaje del pastor Marcelo que me dejó pensando la historia de Josué quitándose las sandalias ante el príncipe del ejército de Jehová. Sí, ese relato es muy significativo, ¿verdad? Más allá de la interpretación que le dio el pastor identificando ese personaje con Jesús, la acción de quitarse las sandalias me hizo reflexionar sobre nuestra propia actitud ante lo sagrado. Es cierto, es un gesto de humildad, de reconocimiento de que estamos pisando Tierra Santa, un terreno donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Me pregunto, ¿cómo nos acercamos nosotros a la presencia de Dios? ¿Con esa misma reverencia, con ese mismo respeto? Es una buena pregunta. A veces en la vorágine de la vida diaria perdemos de vista la importancia de cultivar esa actitud de reverencia, de reconocimiento a la grandeza de Dios. Nos acostumbramos tanto a su amor, a su gracia, que olvidamos que también es un Dios santo, justo que demanda nuestra obediencia. Claro. Y la obediencia no es simplemente cumplir un conjunto de reglas, sino una respuesta natural al amor y a la gracia de Dios. Cuando realmente entendemos cuánto nos ama Dios, cuánto ha hecho por nosotros, la obediencia deja de ser una carga para convertirse en un acto de amor, de gratitud. Es como si al quitarnos las sandalias, al despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestra autosuficiencia, estuviéramos reconociendo que no somos nada sin Dios, que necesitamos su guía, su dirección, su presencia en nuestras vidas. Y al hacerlo, al rendirnos a su voluntad, abrimos espacio para que Él obre en nosotros, para que nos transforme, para que nos lleve a un nuevo nivel de santidad. Y a un nuevo nivel de bendición, ¿no? El pastor Marcelo enfatizó que Dios quiere hacer maravillas entre nosotros, pero para eso necesitamos estar preparados, necesitamos ser vasos limpios que Él pueda usar. Me gusta esa analogía de los vasos limpios, es un recordatorio de que Dios no puede derramar su plenitud en un corazón lleno de impurezas, de egoísmo, de desobediencia. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, para que Él pueda llenarnos con su amor, con su paz, con su gozo. Y esa limpieza, esa purificación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Exactamente, el Espíritu Santo es el motor de la santidad. Él produce en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cualidades que nos hacen parecernos más a Jesús y nos permiten vivir vidas que le agradan. Y que al mismo tiempo nos dan la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, para resistir la tentación, para perseverar en la fe, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es cierto, el pastor Marcelo nos recordó que no estamos solos en esta batalla, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos, consolarnos, darnos sabiduría. Y para capacitarnos, para ser testigos de su amor, para compartir el Evangelio con otros, para ser luz en medio de la oscuridad. El pastor nos invitó a ser ridículos por Dios, a no tener miedo de destacarnos por nuestra fe, aunque eso signifique ir contra la corriente del mundo. Es un llamado a vivir sin complejos, a ser auténticos en nuestra fe, a no avergonzarnos del Evangelio. Porque al final lo que realmente importa no es lo que el mundo piense de nosotros, sino lo que Dios piensa. Y Dios nos llama a ser santos, a reflejar su carácter, a ser portadores de su amor y de su verdad. El mensaje esta semana nos deja con un gran desafío, pero también con una gran esperanza, el desafío de vivir en santidad, de buscar la presencia de Dios, de ser obedientes a su palabra y la esperanza de que si lo hacemos, Dios hará maravillas en nuestras vidas, nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, nos guiará a la tierra prometida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Y para cerrar, no olvidemos la invitación del pastor Marcelo a ser parte de la familia de Inclune, una misión centro. Si buscas un lugar donde crecer en tu fe, conectar con otros cristianos y ser parte de una comunidad que ama a Dios y sirve a la comunidad, te invitamos a visitarnos en la calle Claudio Castro, 870 Villa Bosch, Buenos Aires. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, La Tuna Misión Centro en Facebook, Instagram y YouTube, o visitar nuestra página web, unamision.org. Te esperamos el próximo domingo para una nueva palabra de vida. Hasta pronto. Hasta la próxima.